confrontacional cuando debe hacerlo. Normalmente no ha sido ese su comportamiento. Y en el proceso electoral ha mostrado evidentemente tratar de ser un poco más cauto, que eso en política es verlo como alguien tímido, Tibio. correcto, tibio, ¿no? Que de pronto no tiene o no ejerce un carácter, digamos, fuerte respecto de los temas que se emplazan, ¿no? Es decir, en esta dirección de los órganos electorales, uno no puede ir a medias tintas, sino tiene que ser más confrontacional en aquellos excesos que puedan a iniciar a ocurrir o mecanismos de presión, porque este es uno de los mecanismos de presión que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones y es el primero en el que recién empiezan a tener una talla, digamos, de hacer un alto y alzar su voz de protesta. Una de las cosas que preocupaba justamente era que todavía no se conocían los resultados, no se conocen, pero todavía no se conocían en más detalle los resultados de las elecciones. Y Rafael López Aliaga llamó a un meeting, a un plantón en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones y llamó a la violencia, a la instigación, ¿cierto? Y también llamó a un poco más a sodomizar al mismo Burneo, ¿no? Con su plan Morrocoy y qué sé yo. Y no pasó nada, no hicieron nada. Entonces, esto, al no hacer nada o no decir nada, ya pues ha devenido a esto. Por supuesto, orden, ¿no? por supuesto. A ver, cuando uno utiliza una conducta inadecuada contra las instituciones, lo que corresponde es que las instituciones utilicen todas las herramientas y las prerrogativas de la institucionalidad para hacerse respetar, ¿correcto? Tener transparencia, claridad, pero hacerse respetar. Como no se hicieron respetar a la primera, este es un proceso que va avanzando, es como una crisis, claro, ¿correcto? Y las crisis tienen picos altos y cuando la crisis va escalonando tienes que abordarla. ¿Qué correspondía hacer con la primera aparición de Rafael López Aliaga haciendo llamado a la violencia? Porque si hubiera sido del otro equipo... eso era un acto terrorista. Los terruqueos hubieran ido y venido, pero brutalmente. Correcto, sí, correcto. Yo creo que aquí el presidente del Jurado Nacional de Elecciones debió sacar su primer comunicado, correcto, mostrando además todas las faltas en las que hubiese caído el candidato Rafael López Aliaga y también mostrando de que se iban a encargar los órganos pertinentes, es decir, el aparato legal que defiende a la institución, de hacer las denuncias ante el Ministerio Público que correspondan, ¿no? Entonces, eso es hacerse respetar. Y eso no es una postura contra Rafael López Aliaga, sino contra cualquier candidato que, digamos, viene a faltarle respeto de manera pública, porque se han parado frente a la institución y lo han hecho, ¿no? Entonces, cuando no hay una respuesta o un liderazgo o una respuesta clara en relación a las acciones, entonces viene a colación, ¿no? Ahora, estaban inmersos pues en un proceso cuestionado, ¿no? La debilidad del proceso, entonces eso hace que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones finalmente no se pronuncie, seguramente mal aconsejado, ¿no? Porque generó pues un halo de duda, ambigüedad en realidad, porque mucha ambigüedad, por supuesto. Él mismo dijo que iba a revisar y si había nulidad se anulaba. Él ha sido realmente el problema con sus propias palabras, ¿no? Porque si yo digo, bueno, si veo, dijo en el Congreso, si estamos viendo la posibilidad, analizando esta posibilidad que han presentado Renovación Nacional y otros partidos más, ¿no? Entonces, cuando él abre la puerta de la nulidad de la elección, ya perdió. Él ha querido quedar bien para la plaza del Parlamento. Y ahí les ha dado un poquito de lo que quieren escuchar para que no lo golpeen políticamente. Pero alimentó, pues. Pero eso alimentó la plaza para que con toda, con toda motivación pueda salir no solo Rafael López Aliaga, sino los otros candidatos que pudieron haberse sentido afectados y empezar a presionar más al jurado, ¿no? Ahora, el tema de la imparcialidad en estas, digamos, ¿cómo se trata a nivel administrativo, político o penal, civil, no sé, ciertas cosas que ha hecho Rafael López Aliaga? Por ejemplo, ha insultado a los demás candidatos, ¿no? A sus contrincantes. Ha insultado a las autoridades, o sea, a las instituciones electorales.
ha llamado a la violencia, ha insultado a sus seguidores. Todo eso no se penaliza. Bueno, de hecho hay personas que habiéndose sentido, digamos, señaladas por estas acusaciones podrían hacer las denuncias respectivas. Y de hecho, tengo entendido que Juntos por el Perú le hizo una denuncia justamente a Rafael López Aliaga por las instigaciones que estaba realizando y el llamado a la violencia y al levantamiento de la ciudadanía. Entonces, sí hay denuncias que se han realizado por parte de Juntos por el Perú y podría hacerlo cualquier otra persona o incluso las instituciones a través de sus procuradores que se sientan afectadas. Podrían. Correcto. Y digamos, conforme a los candidatos pequeños que no pasaron ni siquiera la valla electoral y que han estado haciendo plantones pidiendo la nulidad, también desconociendo de alguna manera el proceso electoral. Claro, o sea, el derecho a hacer plantón y protesta es legal, ¿no? Claro. El asunto es cuando nos excedemos y llamamos a la violencia y producto de ese llamado a la violencia, pues ocurren actos vandálicos, ¿no? Pero están llamando al golpe democrático, que yo no sé qué es un golpe democrático. Ese término no jurídicamente no existe, ¿no? Lo que existe es un golpe de Estado, correcto. No hay golpe democrático y los políticos suelen inventar términos en el fragor de justificar, digamos, los conceptos o las nuevas ideas que tienen que no son productos del carácter de legalidad, ¿no? Pero nos preocupamos ante esto que está sucediendo. Bueno, porque si se incita grupo, ¿no? a cualquier llamada a la violencia sí tiene que preocuparnos. Claro. Y esto venga de la derecha o venga de la izquierda, ¿no? O sea, venga de quien venga, cualquier llamado a la violencia sí tiene que preocuparnos, ¿no? Entonces, la protesta que hicieron en el sur en el tiempo de Dina Boluarte, que resultó con muertes y todo eso, fue una incitación y algunos llamaron a la violencia y producto de eso hubieron muertos, ¿no? Y si lo hace la derecha, pues también puede ocurrir lo mismo, ¿no? O sea, hay personas apasionadas, ¿no? Y producto de ello también podrían resultar en víctimas y en algunas desgracias que no se pueden controlar bajo el fragor del discurso político. Lo mismo le ocurrió a Donald Trump en Estados Unidos, que no quería salir de la Casa Blanca cuando perdió las elecciones y tenían que sucederlo y murió gente en la toma del Capitolio. Entonces, obviamente, todo acto o llamado a la violencia termina en ello. Ahora, entiendo también que Rafael López Aliaga ha reculado y ha bajado ya estos discursos él directamente puntuales. Pero los ha heredado a otros. Claro, lo que pasa es que los grupos apasionados ya se quedaron evidentemente con ese concepto y van a continuar o en las calles o a través de las redes sociales desconociendo resultados, haciendo llamados al fraude electoral, aunque no haya la configuración de fraude electoral, y ya es un asunto, son semillas que se dejan, ¿no? Y eso históricamente siempre termina dividiendo el país, ¿no? Ahora, Enzo, Renzo Reyardo ha demandado además al Jurado Nacional de Elecciones con una acción de amparo tras rechazar las elecciones complementarias. Pero no que él no puede intervenir, él es el alcalde de Lima. Claro, en el caso de Renzo Reyardo sí considero que ha sido un poco más cauteloso. Hay una gran diferencia en cómo él está haciendo las cosas, ¿no? ¿En qué sentido? La neutralidad electoral, ¿no? Es la norma que aplica para los funcionarios públicos, que aplica para, digamos, los servidores públicos, los directivos, toda la persona que trabaja de manera directa o indirecta para el Estado y ejerce, digamos, una función, ¿no? Entonces, estas personas no pueden hacer algo que favorezca a un candidato, ¿no? O desfavorezca a otro candidato, ¿correcto? Ni pueden utilizar recursos, ni acciones, absolutamente nada, porque precisamente, y en el caso de Renzo, eso es el alcalde de Lima Metropolitana. Él, en el descargo legal que hace, se atribuye un artículo de la norma municipal y apunta a que él está haciendo uso de la defensa de los derechos de la ciudad, ¿no? En este caso de Lima Metropolitana, porque considera que ha habido una afectación y toma el tema
muy pulcramente, sin mencionar a partidos políticos, sin mencionar a candidatos, sino hablando del proceso en sí. Y la norma que prohíbe o que especifica la neutralidad específicamente va a favorecer a candidatos, partidos políticos o desfavorecerlos. Entonces, ha encontrado el marco para hacer un reclamo y, digamos, enmarcarlo. Sin ser sancionado. Así es, sin ser sancionado. Okay. Así que esto no es algo que lo vaya a tocar, ¿no? Okay. Ahora, políticamente sí es algo que además él lo está usando porque le da los reflectores. Es trampa también, ¿no? Y el liderazgo. Ha aprovechado hábilmente, creo, esta situación, esta ocasión. Uh-huh. Ahora, valdría la pena, porque hace unos días, el lunes me parece, bueno, en estos días el jurado ya mostró el acta donde define finalmente por qué no nos vamos a las elecciones complementarias. Pero siento que el jurado cada semana saca algo que dice lo mismo. ¿Es mi percepción o no? Sí, lo que pasa es que justamente el carácter de liderazgo de las instituciones implica... Yo puedo dar información, pero si voy a dar un informe distinto, tengo que adicionar elementos de juicio, porque de lo contrario nada hago sacando comunicados que reiteran o dicen lo mismo, ¿no? Y eso tiene que ver con el mecanismo de defensa que toman las instituciones ante cada publicación o denuncia que van en contra de ellos, o los ataques personales, ¿no? Que en este caso, como esta vez ya lo han afectado de una manera directa al presidente del jurado, que es, digamos, en tu hogar, entonces recién ha salido públicamente a protestar y, digamos, a alzar la bandera o el liderazgo que debió tener el jurado desde un inicio, ¿no? Entonces, ahora, y sí he visto yo que en la conducta del presidente ha habido muchas veces incluso malas interpretaciones de la norma, que las ha dicho públicamente y se ha metido en líos en el Parlamento y luego ha tenido que rectificarse. Entonces, sería importante, correcto, que se asesore bien, y no solamente por quienes están dentro de la casa, sino también por quienes tienen experiencia en los procesos electorales, y a veces es mejor hacerlo de afuera con personas que no están bajo ese nivel de presión, para que actúe de una manera firme, continua, y que dé esa proyección de credibilidad y sobre todo que está haciendo las cosas bien, pero que además exige el respeto que pueda corresponder. Ahora, justo Karen me acaba de pasar, nuestra productora nos acaba de pasar la denuncia, ¿no?, de Carlos Adeval Zafra Flores, con DNI 0740, bueno, en fin, y que el petitorio es declarar fundada la presente denuncia contra Renzo Reyardo, que es lo que estábamos hablando hace unos momentos, ¿no? Es decir, no le va a pasar absolutamente nada. No. Lo que pasa es que si nosotros solamente nos basamos en el término neutralidad, podemos decir que cualquier opinión o acción en relación al proceso, etcétera, ya está uno entrometiéndose en el tema y altera la neutralidad. Pero hay que leer los artículos de la norma de la neutralidad para ver específicamente qué puntos son los que señalan. Y habla de declaraciones públicas, por ejemplo, en favor o en contra de un candidato, habla de utilizar bienes del Estado, de almacenar publicidad, digamos, del candidato en instituciones del Estado. Pero bien ambigua también, ¿no? Sí, claro. O sea, es que evidentemente la habilidad del político también va en buscar qué cosas sí me permite para obviamente tomar, digamos, liderazgo de esos temas, ¿no? Ahora, respecto a cómo se va a llevar las elecciones en este proceso, porque supuestamente es el señor Pachas que se queda a cargo de la OMPE, pero se ha hablado de hacer un llamado a un nuevo jefe de la OMPE, teniendo en cuenta que viene un proceso electoral todavía en octubre. ¿Cómo funciona eso o cómo debería funcionar? Bueno, es un proceso. La segunda vuelta no nos alcanza a tener No llegamos. Pero sí nos alcanza a octubre, porque la elección se llegaría a concretar, la nueva elección del representante de la OMPE se llegaría a concretar en julio de este año, en julio de 2026. Entonces, tranquilamente sí llegamos con el nuevo representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para las elecciones subnacionales sin ningún problema. Ahora, ya falta poco para tener los resultados oficiales. ¿No se están demorando demasiado ya? ¿No la están haciendo muy larga? Mira, en realidad el jurado debería dar quizás allí sí mayor detalle, mayor claridad de
¿Cómo por van? qué razones hay demoras y no esperar que se les cuestione para luego salir y comunicar. Deberían adelantarse a la crisis, porque bueno, una cosa es la crisis política, pero otra cosa es la crisis que genera en la opinión pública, porque todo el mundo pues termina sosegado con este tema. Pero Carla, si nos vamos a los datos, ¿no? Dato, digamos, mata el relato, es que la elección de Pedro Castillo con Keiko Fujimori se observaron algo menos de 2.000 actas y ahorita estamos hablando de 5.000 actas que se habían observado. Entonces, en teoría, debimos demorar más tiempo bajo la misma lógica, pero en esto sí, las instituciones electorales, el Jurado Nacional de Elecciones y la normativa han eliminado, digamos, algunos procedimientos innecesarios y más bien ahora que tenemos más actas observadas, el proceso está demorando menos según el plazo que se han colocado. Pero eso deberían explicarlo y deberían explicar los detalles de cómo era antes y en qué proceso se ha abreviado y por qué ahora se está corriendo en el proceso electoral. Pero si hacemos la comparación de los datos, sí es claramente, hay mayor presión o mayor carga para la justicia electoral, pero hay menor tiempo. Nos tenemos que ir, pero así rapidito. ¿Hay algún proceso, por ejemplo, cuando salga el resultado oficial del Jurado Nacional de Elecciones, hay algún mecanismo por el cual se podría atrasar nuevamente el proceso ya que uno de los candidatos no esté de acuerdo con los resultados? No. El cronograma electoral no lo detiene ni lo ha detenido nadie históricamente. Muy bien, muchísimas gracias. Estábamos conversando con Enzo Helguera, experto en temas electorales, y seguramente seguiremos conversando con él en los próximos días porque queda mucho por conversar. Nos vamos a la pausa, volvemos.